Bueno, hoy es 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, y vamos a hablar de este tema con Lautaro Rodríguez Ñancú, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien lo tenemos en línea. Lautaro, buen día. Fernando Costabile, Matías G., Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Feliz Día de la Diversidad. Feliz día. Feliz cultural. Día de la Diversidad Cultural. Justamente queríamos hablar de eso, porque pasa esto, ¿no? Que fue fin de semana largo y por ahí ese traslado hace que se pierda el sentido de la celebración. Obviamente, por ejemplo, hoy en los establecimientos escolares se va a hacer referencia, pero nosotros en la vida diaria por ahí no tenemos esa referencia que se necesita del significado del Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Totalmente. Justo eso es lo primero, ¿no? En lo que mencionás, tal cual. Hoy es efectivamente el Día de el respeto por la diversidad cultural en Argentina, en lo que hoy es Argentina, pero bueno, como fue el feriado el viernes, el 11, y es un feriado trasladable, quedó el fin de semana XL y tal vez un poco relegado lo que significa, el por qué fue eso, ¿no? Sí. Y bueno, nada, la cuestión es esa, ¿no? No solo, o sea, conmemorar, ¿no? En esto, que es para lo que sirven estas fechas, fijar estas fechas en los calendarios, que bueno, casualmente permiten, ¿no? Tener días no laborables o feriados, pero bueno, nada, no perder la razón por la cual ese día está fijado, ¿no? Que es esto, conmemorar, poder sentarse, ojalá, a reflexionar, a reconocer por qué y bueno, nada, eso, poder valorizar lo que es, lo que significa para muchos y muchas en lo que hoy es Argentina. Lautaro, en el año 2007, un poquito para entrar a recordar el antiguo nombre o la denominación que era el Día de la Raza, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, presentó un proyecto para poder darle ese giro, poder darle ese cambio de denominación y llamarlo hoy la diversidad cultural americana. ¿Por qué este cambio? Bien, efectivamente en 2007 el INADI hace esa propuesta y recién en el 2010 aparece con el nuevo nombre por un decreto presidencial, ¿no? Con el gobierno de Cristina. Sí. Exacto. El cambio es, como todos y todas podemos recordar, antes se conmemoraba el Día de la Raza, se lo llamaba el Día de la Raza, ¿no? Conmemorando tal vez lo que se conoce como el descubrimiento de América, que en realidad era la conmemoración de la conquista de América, por lo que en ese momento era la corona española, ¿no? La propuesta, en buena hora, digamos, del INADI, que después se toma y se hace legal, por decirlo de alguna manera, por el decreto presidencial del 2010, es poder virar la conmemoración a no una cuestión tan asociada, hoy ya que aún con los intentos de discutirlo, ¿no? Asociada al, entre comillas, descubrimiento de América, la llegada de la corona española a lo que hoy conocemos como América, y virar esa conmemoración a la existencia de enorme diversidad que ha sido históricamente, especialmente por ese hecho ya hace 5 siglos atrás, hacia el reconocimiento de la diversidad existente antes de esa conquista, que hoy sigue siendo una realidad, ¿no? Hoy en Argentina, en lo que hoy es Argentina, recibimos enorme cantidad de personas y poblaciones indígenas originarias, también afrodescendientes, y que bueno, nada, la cuestión es conmemorar esa diversidad, por eso se llama respeto por la diversidad cultural, y ya dejó de ser el Día de la Raza, que también es un concepto que tanto en la academia como en la misma práctica, en la vida cotidiana, está muy discutido también, ¿no? Claro, y que sea también un día de reflexión y de no olvidar, como decías recién, que en las escuelas no pase por alto y sea solamente el fin de semana largo y que a nivel turístico sirva para las provincias, sino más bien que se conmemore y que se recuerde y que se le tome el valor. Tal cual. Exactamente, es precisamente eso, poder tomar la fecha como para un momento para reflexionar, para reconocer, para el respeto, que es lo del día, pero fundamentalmente para valorizar, para ¿no? valorizar, que es lo más importante de todo. Si conmemoramos sin otorgarle el valor, pensando que detrás de ese día hay personas, ¿no? Vidas de personas que cotidianamente pueden llegar a sufrir
racismo, discriminación racial, eso evolucionar eventualmente a xenofobia y otras cuestiones. Nada, pensar en eso, ¿no? Este día es para ese respeto, pero a la vez valorizar y ojalá actuar en contra de esto, ¿no? Lautaro, además de esta campaña que va a haber ahora, justamente por que decís vos, el respeto a la diversidad cultural y demás, ¿hay otras campañas que se puedan hacer en un futuro para ayudar con esta visibilidad? Sí, totalmente. Nosotros actualmente, en este momento, en el mes de octubre, acotado al ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, a través de lo que es el ciclo de profesorados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos llevando adelante una campaña llamada Contribución para erradicar el racismo en la educación superior en Mendoza, que especialmente en esta edición, que es la primera, proponemos hacerlo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero que ojalá eventualmente esto se haga más grande, sea algo de lo que se hable en este ámbito y que eso pueda transferirse también al ámbito de la sociedad. De hecho, es un tema, estas cuestiones se hablan nada más que de manera solapada, ¿no? Claro. Las prácticas racistas, los discursos racistas están a la orden del día, las tenemos naturalizadas, internalizadas. O sea que es algo que cotidianamente hablamos, mencionamos o practicamos, pero bueno, nada, como venimos hablando, reflexionar y valorizar sobre eso puede llegar a hacer que pensemos un poco más allá de nuestras prácticas, ¿no? De nuestras acciones y lo que decimos, hacemos y lo que eso reproduce en la cotidianeidad. Hoy la propuesta es esa en un pero por supuesto que esperamos que esto sea siempre más, se hable de esto, por eso agradezco el espacio para que están escuchando esto, el programa en la radio News, puede hacer algo que les invite a pensarlo, aunque sea, ¿no? Tal cual. Pensarlo como una realidad. Digo, y además, haciendo referencia un poco a lo que decías vos, esta actividad, hay actividades que se están dando en todo el país y de pronto nos encontramos con manifestaciones bastante desagradables, como la de José Luis Esperte en las últimas horas, que escribía: mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos como toda la vida el Día de la Raza, y eso no tiene nada de racista, al menos en su lectura. Lo dice él en su Twitter, y dice: los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. Esto citando a Telam, que hacía referencia de Octubre Marrón, que son una de las tantas actividades que se hacen en la Argentina para resignificar este 12 de octubre, y justamente debemos decir que este colectivo, el colectivo de Identidad Marrón, lo que hace justamente, se llama así, o los marrones se llaman ellos, para visibilizar esta situación que no deja de existir, que es el racismo estructural, ¿no? Totalmente, que haya, siempre existirán, ojalá eventualmente deje de existir, pero no será por el azar, digamos, no caerá del cielo, sino que es una cuestión que cotidianamente debemos construir como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que haya personas que puedan que tengan ese espacio, esa visibilidad, que en este caso se la da la arena política a esta persona o a otras, para hacer ese tipo de apreciaciones que, bueno, nada, es su posición, ¿no? La cuestión es que tendría que poder argumentarlo, justificarlo, y por supuesto, en esto que estamos planteando, ojalá llegue a reflexionar lo que está diciendo y lo que eso implica en la vida de las personas, ¿no? Un comentario como ese en una persona que no está en sus cabales podría llevar a violencia, ¿no? A generar violencia, ir contra la integridad de las personas. Eso es lo que tenemos que poder reconocer, ¿no? Un discurso o la reproducción de cierta simbología o esto como de un discurso precisamente, finalmente puede pasar a otras cuestiones, ¿no? Y que eso es a lo que efectivamente hay que trabajar. No es una cuestión puramente discursiva, no es una construcción, no recuerdo cómo ha puesto Espert en su publicación, pero es lo que es. Él tiene la posibilidad de decirlo por el lugar en el que está. No, y además tengamos en cuenta que el mensaje de este hombre muchos se sienten identificados, que piensan exactamente lo mismo. Esa es la cuestión, ¿no? Por eso esto sigue siendo importante, por más que eventualmente se banalice o porque eventualmente se transfiera el significado, ¿no? Pasa a ser un fin de semana largo, que no está mal, ¿no? ¿Cuánto? Pero acordarse para qué es, y precisamente es lo que hemos estado hablando, para reflexionar y ojalá actuar.
¿Cuánto nos falta aprender, ¿no? A la sociedad, a los argentinos, a nosotros que nos toca estar acá en Mendoza, pero digo, esto de las redes sociales que permiten abiertamente manifestarse o compartir un pensamiento que quizás lo sienten así, por eso lo comparten y son dueños de su portal, de su perfil, y así se expresan y lo comparten, pero creo que muchas veces, y más este tipo de figuras que son públicas, que muchas veces son funcionarios, que tienen esa libertad o ese libertinaje para expresarse, ¿no? Creo que muchas veces deberían guardarse algunos comentarios. Y hoy por hoy lo vemos desde la campaña política en las PASO, sin meternos ahora a hablar de política, pero digamos, cómo... Ese nivel de agresividad. Ese nivel de agresividad, y digo lo que pienso y no me importa si hiero a alguien, ¿cuánto nos falta aprender, no? Y utilizar las redes bien. Total. Como en todo y como siempre, la libertad de expresión es algo fundamental en el sistema democrático, ¿no? La cuestión es que es poder hacerlo desde un lugar que no... Con respeto. Permita y no genere eventualmente y que no reproduzca, ¿no? Esta cuestión, o sea, eventualmente a la violencia o ir en contra de lo que cada uno es y cada una es, ¿no? La identidad es una cuestión que es fundamental, independientemente de la racialización o del día que hoy estamos hablando, ¿no? Lautaro, pero eso debería ser fundamental. ¿Y cómo podemos hacer, porque recién hablábamos de que, esto llama a la reflexión, ya sea en la comunidad educativa, por ahí en el ambiente laboral también, según qué trabajo hacemos, lo podemos plantear. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para plantear el tema en casa? Para que también sea motivo de reflexión y para que nuestros hijos entiendan que tienen que ir por otro camino, que ese camino que, por ejemplo, piensa Expert o que opina Expert y que seguramente deben coincidir muchos, no es el camino, que tenemos que ir por otro lado. ¿Cómo lo podemos instalar al tema? No, total. Lo primero es, pienso yo, ¿no? Desde mi humilde posición, plantearlo con naturalidad y no culpabilizar, al menos no en manifestaciones deliberadas como la de Start, ¿no? Claro. Pero en casa lo ideal sería partir de la naturalidad. Esto es algo con lo que vivimos, querramos o no, estemos de acuerdo o no. La diversidad existe, está en la cotidianidad nuestra, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra familia, y desde ese lugar sería inicial, ¿no? Sería lo principal, como decir, existe la diversidad y eso es algo que está bien. Claro. Y independientemente de eso, es algo que es positivo, ¿no? Y desde ese lugar, desde la cuestión identitaria es lo principal. Yo tengo la posibilidad de reconocerme de una manera, y que esa cuestión de reconocerme de una manera, mientras no vaya en contra de la integridad comunitaria o individual de otras personas, debe ser respetado, en ese sentido. Y valorizado, como decíamos, ¿no? Plantear esto, no culpabilizar es fundamental. Claro. Un discurso que también está instalado y circula es el de la diferenciación racial, ¿no? Desde este lugar lo te digo blanco y no te permito hablar. Claro. Y la cuestión esa también no permite construir, tal cual, ¿no? Sociedades interculturales, sociedades que puedan generar una comunicación intercultural. Eso es fundamental, pienso yo, ¿no? No es racista o blanco, cagate, sino es como, construyamos este lugar. Yo estoy parado acá con esta identidad que valorizo desde las razones por las cuales sean, ¿no? Yo soy mapuche y me identifico desde ese lugar en las otras dimensiones de mi vida. Pero me relaciono con personas que tienen otros antecedentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso no hace que no puedan hablar conmigo sobre el tema, y eso es fundamental. Y es tan respetable su forma de pensar o de creer que la mía. Siempre y cuando no vaya en contra de la identidad y el reconocimiento de la otra persona. Eso es tal cual. En el discurso de la libertad de expresión, que es algo que estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que poder sostenerse de esa manera. Libertad de expresión siempre y cuando no atente contra la integridad, la simbología, la cultura, la cosmovisión de las otras personas. O sea, de alguna todas manera son iguales. Lautaro, en lo particular, perdón, sí. Perdóname, no, te decía que quizás en ese criterio redondear la idea en donde mi libertad termina donde empieza la libertad del otro.
tiene sus cuestionamientos ese, ¿no? Es una expresión dicha. Claro, pero es algo por el estilo. Sería como mi algo libertad, válido. Empieza y termina en la libertad del otro, siempre y cuando eso sea construido en un marco de respeto democrático, libertad de expresión, salvaguardar mis derechos humanos. Ahí está, le dimos una vuelta de rosca a me parece una frase muy hecha. interesante. Lautaro, muchísimas gracias por la nota, por darnos la posibilidad de hablar un poquito más de este tema que nos parecía realmente muy interesante. Muchas gracias a ustedes por dar este espacio y porque quienes estén escuchando puedan, ojalá, pensarlo desde ese lugar y actuar desde ese lugar. Sin duda. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes también. Hasta Gracias, luego. abrazo, chao. Lautaro Rodríguez Ñancú, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hablando de el Día de la Diversidad Cultural.